Aviones de combate estadounidenses B-1B y F-15E despegaron en total silencio antes de que el sol amaneciera sobre los cielos de Oriente Medio. ¿Su objetivo? Atacar una red de lanzamiento de misiles hutíes oculta en las profundidades de territorio hostil. Este fue uno de los ataques aéreos más precisos e inesperados de los últimos tiempos, según los expertos. La pregunta clave es, ¿qué tipo de operación llevaba a cabo Estados Unidos con tanto secretismo y qué objetivos fueron eliminados de forma encubierta sin dejar rastro? Juntos, usemos secretos de la Marina para obtener las respuestas. La operación ya estaba en marcha. Sobre el terreno, en silencio y con sumo cuidado, mucho antes de que cayera la primera bomba. Al amparo de la oscuridad, los equipos de tierra de una base aérea estadounidense de vanguardia en Oriente Medio preparaban una flota de F-15E, Strike Eagles y bombarderos B-1B Lancer para un ataque que debía ser perfecto. Cada sistema debía funcionar a la perfección, y cada arma tenía un objetivo. Las municiones de ataque directo conjunto, DAM, bombas guiadas por GPS diseñadas para alcanzar objetivos fijos con una precisión excepcional, se instalaron a bordo de los bombarderos B-1B. Los especialistas cargaron junto a ellos las bombas antibúnker GBU-31, potentes bombas diseñadas para destruir búnkeres altamente protegidos o centros de mando enterrados a gran profundidad. En esta misión, estas armas realizarían la difícil tarea de levantar explosivos, penetrando acero y hormigón para llegar a las instalaciones enemigas. Se siguió una rigurosa lista de verificación en cada etapa del procedimiento de carga. Mientras los expertos verificaban las conexiones entre los mecanismos de liberación de la aeronave, los camiones de carga de bombas los colocaban en posición. Verificaron la calibración del GPS. Examinaron las conexiones de puntería y se aseguraron de que los dispositivos de detonación funcionaran correctamente. En ese momento, un solo error podía resultar en el fracaso de la misión o, peor aún, en un impacto catastrófico en tierra. Se modificó la carga de los cazas F-15E. Estos aviones estaban equipados con misiles aire-tierra y bombas guiadas por láser, que podían utilizarse para alcanzar objetivos móviles como vehículos enemigos, radares o inhibidores electrónicos. Tenían dos funciones: asistir a los B-1B eliminando cualquier último peligro y, de ser necesario, defender la formación atacante. En un espacio aéreo de alto riesgo, esto requería rapidez, precisión y capacidad de respuesta. El secretismo intensificó esta fase. Se impuso un estricto confinamiento en la base. La pista de vuelo solo era accesible para personal esencial para la misión. Apenas se oyó ruido durante toda la operación. Nada más que el zumbido de fondo de generadores, códigos de radio y herramientas. El desierto estaba tranquilo afuera, pero dentro de la barrera, todo se movía y estaba concentrado. Los pilotos comenzaron a llegar con todo el equipo al finalizar las últimas comprobaciones. Revisaron la información en tiempo real en las salas de información, que incluía intercepciones de comunicaciones, mapas satelitales y grabaciones de drones. Revisaron los perfiles de riesgo revisados, las zonas de radar hostiles y sus rutas de vuelo. Cada miembro de la tripulación debía comprender no solo su rol personal, sino también cómo sus actividades encajaban en el cronograma general de la misión. Todo era cuestión de tiempo. El ataque se llevaría a cabo en un lapso de tiempo muy reducido, temprano por la mañana, justo antes del amanecer, cuando los operadores enemigos probablemente estuvieran operativos, pero la visibilidad terrestre aún era deficiente. Esto minimizaría la exposición y maximizaría las posibilidades de éxito de las aeronaves estadounidenses. Todos sabían que unos segundos podían marcar la diferencia entre un impacto limpio y una oportunidad perdida, incluidos los planificadores de la misión y los equipos de armamento. Esta fase de preparación demostró la verdadera fuerza de la superioridad aérea estadounidense
no solo en las aeronaves, sino también en la precisión, la disciplina y el entrenamiento de quienes las preparaban para las misiones. El campo de batalla estaba cambiando antes de que rugiera un solo motor o cayera una bomba. Preparados, los aviones y bombarderos volaron en perfecta formación, penetrando en territorio enemigo. La operación procedió a la siguiente etapa crucial: el lanzamiento y la entrada en cielos hostiles, una vez cargadas todas las armas y concluidas las comprobaciones finales. Los motores rugieron en la oscuridad justo a la hora programada. Mientras el bombardero rodaba fuera de su búnker fortificado, el suelo se estremeció con el profundo sonido de los 4 motores a reacción del B-1B. Los F-15E Strike Eagles, con sus postcombustibles ardiendo como fuego bajo las alas, se posicionaron poco después. No hubo despliegue de fuerza. Se trataba de un grupo de ataque activo, que volaba en formación cerrada con el único objetivo de alcanzar sus objetivos de forma encubierta: disparar con precisión y regresar sanos y salvos. El plan de vuelo se planeó meticulosamente. Los pilotos conocían sus funciones, perfiles de velocidad y altitudes. La ruta de cada aeronave se planificó para minimizar su señal de radar, manteniendo al mismo tiempo la comunicación entre plataformas. El grupo de ataque estaba comandado por el B-1B. Fue diseñado para volar a altas velocidades subsónicas y transportar una enorme carga útil en vuelos de larga distancia. A diferentes alturas, sus alas cambiaban automáticamente para mejorar la movilidad. Los sistemas de radar y navegación por satélite cooperaron para dirigir la aeronave a través de crestas, valles y la zona de lanzamiento a medida que surcaba el cielo. El bombardero voló lo suficientemente bajo como para mantenerse fuera del alcance del radar el mayor tiempo posible, a la vez que se mantenía a una altitud suficiente para mantenerse seguro. Los aviones F-15E apoyaban al B-1B. Estos aviones eran más que simples escoltas. Tenían sus propios objetivos y funciones como cazas de ataque. Para evitar radares hostiles, volaban más rápido y a menor altura, utilizando enmascaramiento paisajístico para pasar desapercibidos hasta el último minuto. Tuvieron que utilizar cobertura natural y sortear las curvas de las colinas. Sus objetivos estaban verificados, sus armas preparadas, y las capacidades de vigilancia estadounidenses, incluyendo AWACS y drones, rastreaban cada momento del vuelo. El grupo contaba además con la protección de aeronaves de guerra electrónica como el EA-18G Growler. Estas plataformas bloqueaban o confundían el radar enemigo mediante sofisticadas tecnologías de interferencia. Los Growlers respondían con señales que interferían con los sistemas de puntería en cuanto detectaban cualquier pulso de radar. El grupo de ataque contaba con una ventaja crucial gracias a esta nube electrónica, sobre todo a medida que se adentraban en el espacio aéreo restringido. Hubo una coordinación regular entre las aeronaves. Los pilotos se comunicaron mediante canales encriptados, intercambiando confirmaciones de objetivos, información de radar y actualizaciones de ubicación. Los centros de mando de la misión recibieron datos en tiempo real de drones ISR, satélites y estaciones terrestres. Toda la operación se convirtió en una red móvil de humanos y máquinas coordinadas desde el despegue del primer avión. La fuerza de ataque no encontró oposición a pesar de entrar en espacio aéreo potencialmente hostil. Las defensas de radar en tierra fueron demasiado lentas para reaccionar ante las aeronaves enemigas o no las detectaron, y no había ninguna aeronave enemiga en el cielo. Una colaboración abrumadora y una planificación meticulosa fueron los responsables directos de esto. Ser invisible es más que simplemente ser sigiloso en el combate aéreo contemporáneo. Todo se reduce a la sincronización, la velocidad y la capacidad de actuar antes de que el adversario se dé cuenta de tu presencia. Todos los sistemas habían completado su tarea cuando la formación se acercó al punto de lanzamiento. Se abrieron las puertas del compartimento de bombas. Los sistemas de guiado láser se pusieron en funcionamiento.
El ataque estaba a solo unos segundos de distancia. Los objetivos estaban fijados y el cielo estaba en silencio. El campo de batalla se movería en cuestión de segundos cuando las bombas comenzaran a caer. Todo se aceleró mientras el grupo de ataque realizaba su última aproximación. Las puertas de la bodega de bombas del B-1B Lancer se abrieron simultáneamente, dejando al descubierto una línea de potentes bombas antibúnker KBU-31 y misiles JDM guiados por GPS. Cada arma tenía coordenadas precisas preprogramadas. Todos los sistemas estaban ahora en verde. Había llegado el momento de atacar. La primera oleada de bombas cayó del avión limpiamente a la señal del comandante. Se dirigieron hacia sus objetivos, cientos de metros más abajo, en cuestión de segundos. Las bombas ajustaron su trayectoria en el aire para tener en cuenta el movimiento y el viento mediante dispositivos de puntería a bordo y datos satelitales. Los objetivos no se eligieron al azar. Se trataba de infraestructura utilizada por los mandos enemigos para planificar ataques, depósitos de munición fortificados y búnkeres de mando subterráneos. El efecto fue instantáneo. Los impactos directos se verificaron mediante imágenes de drones y fotos satelitales. Densas columnas de humo se elevaban desde la zona enemiga mientras el cielo matutino se iluminaba con explosiones masivas. Algunos búnkeres sufrieron detonaciones secundarias detectadas en escáneres infrarrojos, probablemente causadas por el impacto de depósitos de munición. No se trataba de simples impactos superficiales. Para detener las actividades en su núcleo, excavaron profundamente y perforaron el hormigón armado. Mientras tanto, los F-15E Strike Eagles llevaron a cabo la segunda fase de la misión. Maniobraron para atacar objetivos secundarios y amenazas a la movilidad volando a mayor velocidad y a menor altura. Estos incluían convoyes de vehículos que intentaban avanzar tras la oleada inicial, emplazamientos de radar y centros de comunicaciones. Los cazas lanzaron ataques precisos con misiles aire-tierra y bombas guiadas por láser, alcanzando objetivos a pocos metros de sus posiciones designadas. Varios vehículos blindados y al menos 4 equipos de radar fueron destruidos en la zona de operaciones, según drones de vigilancia. Durante el ataque, se proporcionó cobertura vital mediante medios de guerra electrónica como el EA-18G Growler. El grupo de ataque permaneció indetectable, ya que el equipo de interferencias interfería las señales cuando el radar enemigo intentaba fijarlas. Toda la misión fue posible gracias a la coordinación entre las aeronaves ofensivas y defensivas, que permitió a los bombarderos y cazas volar libremente en el espacio aéreo disputado. Transcurrieron menos de 10 minutos durante toda la interacción. Sin embargo, componentes importantes del sistema de mando y control del enemigo fueron destruidos en ese breve lapso. El momento del ataque, además de la potencia de fuego, fue lo que lo contribuyó al éxito. El momento había sido cuidadosamente elegido por expertos en inteligencia. Asumieron que líderes hostiles estarían sobre el terreno en la madrugada, basándose en los patrones de movimiento de los satélites y las conversaciones interceptadas, además de destruir la infraestructura. El objetivo era desbaratar el liderazgo enemigo y posponer acciones adicionales. En el conflicto actual, cada segundo cuenta. El ataque demostró la capacidad del ejército estadounidense para detectar, planificar y ejecutar una operación prácticamente sin demora. El enemigo no tuvo aviso, ni preparación, ni tiempo para responder. El ataque ya había terminado cuando se percataron de lo que estaba sucediendo. Las transmisiones en vivo revelaron que los incendios seguían activos en varias zonas a medida que la polvareda comenzaba a asentarse. Las comunicaciones locales quedaron cortadas. Las transmisiones de radio del enemigo cesaron. En una mañana, el campo de batalla cambió y la cadena de mando se interrumpió. Hasta que el grupo de ataque regresó a casa, el trabajo no estaba terminado, y salir era tan importante como entrar. Completar el ataque era solo la mitad del trabajo.
Regresar a casa sin sufrir bajas era la otra parte. La fuerza de ataque inició su retirada coordinada en cuanto las últimas bombas impactaron sus objetivos. Para que la aeronave pudiera salir con seguridad del espacio aéreo hostil sin ser rastreada ni atacada, era necesario combinar velocidad, altitud y cobertura electrónica. Mayores altitudes permitieron a los bombarderos B-1B consumir menos combustible y tener mayor alcance de radar. Mientras tanto, los F-15E cambiaron de rumbo para crear una pantalla defensiva. El cielo seguía despejado, pero estos cazas estaban preparados para afrontar cualquier amenaza de última hora. Las operaciones previas de interferencia de los EA-18G Growlers seguían interfiriendo con los radares enemigos, lo que permitió al grupo de ataque escapar sin ser detectado durante minutos cruciales. Los pilotos seguían recibiendo datos en tiempo real de los aviones AWACS que realizaban vigilancia aérea. La reacción habría sido instantánea si los cazas enemigos hubieran despegado o si se hubiera disparado algún sistema de misiles. Sin embargo, ninguno llegó. La rapidez y el silencio del ataque cumplieron su propósito. La oposición no tuvo tiempo de reagruparse ni de planear un contraataque. Los aviones cisterna KC-135 esperaban en el aire para reabastecer a los aviones durante el regreso. Gracias a estas operaciones de reabastecimiento, los aviones pudieron evitar aterrizajes innecesarios y mantenerse preparados para combates adicionales en caso de ser necesario. Los aviones permanecieron en formación, observando el cielo y manteniendo los sistemas defensivos operativos, incluso mientras repostaban. El personal de tierra ya estaba en tierra, en la base, listo para dirigir el avión. Sin demora, cada avión llegó en el orden previsto, uno tras otro. Se recuperaron los datos del vuelo para su análisis, y los equipos de mantenimiento verificaron rápidamente si había daños. Mientras tanto, los pilotos se trasladaron a la sala de informes de la misión para intercambiar observaciones y obtener información de inteligencia tras el impacto, además de destruir objetivos enemigos. La misión se destacó por el hecho de que ninguna aeronave estadounidense sufrió pérdidas ni daños. Este resultado demostró la eficacia de organizar, coordinar e integrar varios tipos de aeronaves con funciones específicas. Estados Unidos no dejó rastro alguno en el aire tras penetrar profundamente en territorio enemigo en cuestión de horas. Este fue un ejemplo clásico del poder aéreo moderno para los analistas militares. Cada acción, desde el lanzamiento de la misión hasta el regreso seguro, se ajustó a un cronograma riguroso y empleó sistemas de vanguardia para minimizar el riesgo. Fue más que una simple demostración de fuerza. Se trata de gestionar la velocidad del campo de batalla. Otros observadores en la zona también recibieron un mensaje del ataque, para tener efecto. Estados Unidos no necesita enviar fuerzas terrestres. Puede atacar con rapidez, con fuerza y desaparecer antes de que nadie pueda reaccionar si dispone del equipo y los conocimientos adecuados. Sin embargo, los verdaderos efectos de esta operación se extendieron mucho más allá del campo de batalla. Se sintieron en toda la zona, en capitales, centros de mando y planes rivales. La efectividad de este ataque aéreo se evaluó según el mensaje que transmitió en toda la zona, así como por el número de objetivos destruidos. El impacto real de la operación se extendió mucho más allá de los cielos de Yemen, a pesar de que concluyó sin bajas estadounidenses y con todos los objetivos alcanzados. Fue una demostración de poder bien planificada, dirigida específicamente contra los adversarios de Estados Unidos, en particular contra Irán. Estados Unidos recordó a sus enemigos que puede atacar con fuerza sin desplegar tropas sobre el terreno, desatando un ataque rápido y preciso. Demostró que, en términos de oportunidad, coordinación y eficacia, el poder aéreo estadounidense sigue siendo inigualable. El mensaje para Irán era obvio. Hay repercusiones reales cuando se apoya a grupos aliados como los hutíes. Y esas repercusiones podrían sorprender. Según analistas de defensa,
Este ataque interfirió en las comunicaciones entre los rebeldes hutíes y sus contactos iraníes, además de las operaciones locales. Tras el ataque, los informes indicaron una marcada disminución de la actividad de radio cifrada, así como ajustes en los procedimientos logísticos y cambios de liderazgo. A pesar de ser indicadores menores, estos sugirieron una perturbación más extensa en la cadena de mando. Mientras tanto, el ataque levantó el ánimo entre los aliados regionales de Estados Unidos. La acción fue interpretada como una demostración del continuo compromiso de Washington con la estabilidad regional por naciones como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, frecuentemente amenazadas por drones y misiles hutíes. Estados Unidos demostró su disposición a actuar tras semanas de un repunte de ataques a las líneas marítimas del Mar Rojo. Además, esto reavivó un debate discreto en el Congreso y el Pentágono. ¿Es necesario reconsiderar el empleo del poder aéreo en los conflictos contemporáneos? Según algunos expertos, este tipo de acción demuestra la verdadera utilidad de los ataques aéreos rápidos y concentrados en el actual entorno de guerra híbrida. Estados Unidos ahora puede afrontar desafíos globales con misiones más pequeñas e inteligentes, en lugar de grandes conflictos. Un ataque oportuno y bien planificado puede obligar al oponente a replantear su estrategia o posponer una catástrofe más grave. El papel de la tecnología es otra lección crucial. Esta operación demostró cómo las capacidades contemporáneas, como la interferencia electrónica, la vigilancia con drones, el monitoreo satelital y las municiones de precisión, pueden transformar pequeñas acciones en resultados significativos. La eficacia de su utilización fue más importante que la cantidad de aeronaves utilizadas. Una eficiencia como esta es crucial, sobre todo cuando se intenta mantener una presencia militar sin incitar hostilidades más extensas. Finalmente, la declaración más contundente de todas podría haber sido el silencio que siguió al ataque. Irán no hizo declaraciones en voz alta, y los hutíes no se arriesgaron. El campo de batalla quedó en silencio por un instante. Y en una zona volátil, ese tipo de retraso y tensión suele ser el mejor resultado. Lo que suceda después de la huelga es tan importante como la huelga misma en un momento de peligros en rápida evolución y una paz precaria. Aunque la huelga haya sido efímera, su impacto perdurará durante años. Esta operación demostró que la verdadera fuerza reside en la precisión, la rapidez y el silencio. En una época en la que el poderío militar se determina frecuentemente por los titulares y el número de tropas, Estados Unidos no tuvo que lanzar una gran campaña tras su movimiento, ni hacer un anuncio previo. Bastaba con un golpe bien ejecutado para cambiar el rumbo del campo de batalla e interferir en los planes del enemigo. Esta misión fue un ejemplo de cómo es el combate en el siglo XXI, no solo un ataque aéreo. Se empleó la coordinación en lugar de la fuerza bruta. Se empleó la sincronización en lugar de enfrentamientos prolongados. Y produjo resultados discretos en lugar de amenazas flagrantes. La misión sirvió como recordatorio al mundo de que el ejército estadounidense aún puede proyectar poder con rapidez, decisión y poco riesgo para su propio personal. El mensaje fue claro para los oponentes que observaban atentamente, en particular para aquellos como Irán que utilizan fuerzas subsidiarias. Sus redes pueden ser atacadas. Sirvió como recordatorio a los socios regionales, que se sentían cada vez más presionados, de que el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad en Oriente Medio es inquebrantable. Además, proporcionó a los analistas y planificadores militares un ejemplo concreto de cómo las operaciones, basadas en inteligencia y con fuerza limitada, podrían lograr objetivos que antes requerían batallones enteros. Este ataque fue notable no solo por la destrucción, sino también por lo poco que se necesitó para tener un impacto estratégico. Se eliminó una amenaza, se silenció una red y se redibujó una línea en cuestión de minutos. Porque generar ruido no siempre es una disuasión eficaz en el mundo moderno.
Los mensajes más impactantes a veces se transmiten con un silencio casi absoluto, con precisión, pericia y imprevistos. Y al disiparse el humo, lo que queda no es solo el recuerdo del impacto, sino también la conciencia de que cualquier amenaza podría provocar su repetición en cualquier momento. Fue más que un ataque. Fue una demostración de poder bien planificada. Una jugada de ajedrez aérea que reveló las debilidades de los sistemas de defensa integrados de Irán, tanto en el ámbito digital como en el físico. Es inusual que 12 aviones de combate estadounidenses despeguen a la vez. El mensaje es claro. Estados Unidos sigue marcando el ritmo en cada conflicto en el que decide participar. La operación fue una obra maestra de sincronización, distracción y disciplina de fuego, vista solo desde un punto de vista táctico. Los 8 aviones restantes emplearon rutas de vuelo de seguimiento del terreno y blindaje SM para entrar sin ser detectados, mientras que 4 aviones mantuvieron un patrón de distracción a gran altitud cerca del Golfo Pérsico, atrayendo a las fuerzas de radar y defensa aérea iraníes hacia el este. Ya era demasiado tarde cuando Irán descubrió la ruta de ataque. Sin embargo, la genialidad del ataque no radica solo en su precisión, sino también en cómo evitó la escalada. No hubo objetivos civiles alcanzados. No hubo muertos iraníes. Más bien, las estaciones de retransmisión de mando, los hangares para drones y los radares quedaron inutilizados. Solo unos pocos países son capaces de mantener el equilibrio estratégico que Estados Unidos demostró al demostrar una capacidad abrumadora sin provocar una respuesta a gran escala. Las consecuencias son alarmantes para Irán. Toda su postura defensiva fue burlada en cuestión de minutos, a pesar de haber dedicado años a construir sistemas de misiles tierra-aire y de presumir de cobertura de radar sobre el estrecho de Hormuz. Perdieron la fe en la teoría de la negación estratificada, que sostiene que la supervivencia está asegurada por la superposición de sistemas de detección y respuesta. No fueron solo los aviones los que los sorprendieron. Fue el alcance de su ceguera. Esto tiene repercusiones geopolíticas. Circulan preguntas dentro de la estructura de poder de Teherán. ¿Cómo lograron acercarse tanto los cazas estadounidenses? ¿Se vieron comprometidos los métodos de comunicación interna? ¿Hay un infiltrado? ¿O simplemente, a pesar de los esfuerzos de Irán, la tecnología militar estadounidense aún está muy adelantada? Podría haber un efecto dominó en la filosofía militar de Irán. Los radares y las redes de alerta temprana probablemente perderán credibilidad. La carga logística podría aumentar a medida que los comandantes comiencen a mover activos móviles con mayor frecuencia. Es posible trasladar baterías de misiles tierra adentro, pero hacerlo expondría las posiciones costeras. A medida que los líderes buscan chivos expiatorios, podría surgir paranoia en la política interna, así como en la defensa. Mientras tanto, es imposible sobreestimar el impacto psicológico de un golpe tan limpio e indiscutible. No cuando se disparan balas, sino cuando nunca tuvieron la oportunidad, la moral militar decae. Las tripulaciones y operadores aéreos iraníes ahora tienen que lidiar con la aterradora realidad de que la operación ya ha terminado cuando se dan cuenta, lo que significa que su tiempo de reacción es insignificante. Mientras tanto, los aliados regionales de EU lo vigilaban de cerca. El mensaje era evidente desde Abu Dhabi hasta Amán, desde Riad hasta Tel Aviv. La capacidad de Estados Unidos para proyectar fuerza no ha disminuido. Esto no tenía nada que ver con la lucha. La credibilidad estaba en juego, e Irán pagó un alto precio por su credibilidad. El ataque reequilibra el cálculo de la disuasión a escala global. Sus fuerzas armadas eran demasiado cautelosas, demasiado burocráticas o estaban atascadas en compromisos heredados, según los opositores que afirmaban que la política exterior estadounidense había estado virando en los últimos años. Con esta maniobra, ocurrió lo contrario. Demostró que Washington es capaz de tomar medidas rápidas, decisivas e inesperadas cuando así lo decide.
El elemento de incertidumbre es lo que hace que esto sea particularmente arriesgado para los enemigos. Esto no se comunicó oficialmente, por lo que Irán no estaba preparado. No hubo teatros políticos, conferencias de prensa ni concentraciones de tropas. Este silencio operativo es inusual y aterrador en una época de vigilancia digital y filtraciones. Implica que futuros ataques dirigidos a activos aún más vitales podrían ocurrir con mucha menos antelación. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? El cálculo cambia para Irán. Ahora saben que no deben pensar que las pruebas de misiles de largo alcance o la puesta en peligro de las vías fluviales locales quedarían sin respuesta. Ahora comprenden el precio que habría que pagar si creyeran que sus drones podrían acosar a los barcos sin consecuencias. Y lo más importante, ya no se hacen ilusiones de que Estados Unidos ha perdido el deseo o la capacidad de actuar. En el interior, el gobierno iraní probablemente centrará su atención en reforzar el control, aumentar la vigilancia interna y destituir a los comandantes considerados poco fiables. Podría intentar evitar la escalada presentando el ataque estadounidense como una agresión desde el exterior. Sin embargo, tanto el mundo como la región son conscientes de ello. Según Washington, la misión logró varios objetivos. Destruyó objetivos estratégicos. Recordó a los enemigos la importancia de la disuasión. Tranquilizó a los aliados y demostró al público nacional que se podía ejercer el poder sin recurrir a la guerra. Una maniobra de alto riesgo que generó la máxima presión sin repercusiones es un logro poco común en la doctrina militar contemporánea. Por esta razón, las academias militares seguirán estudiando este ataque durante años, no solo por cómo se llevó a cabo, sino también por sus efectos más amplios, que incluyeron la reorientación de alianzas, la modificación del comportamiento del enemigo y el recordatorio de que, unidos, la fuerza abrumadora. La paciencia y la precisión son invencibles. Esta misión demostró la precisión, la velocidad y la abrumadora cooperación con la que se puede emplear el poder aéreo contemporáneo. Las fuerzas estadounidenses reequilibraron la región e interrumpieron las redes de mando enemigas sin sufrir bajas. Fue una declaración planificada, silenciosa, pero indudablemente contundente, más que una simple exhibición de fuerza. Misiones como esta muestran cómo un ataque bien planificado puede tener el máximo impacto con un tamaño reducido en el dinámico mundo del conflicto.